buenos días, Dios los bendiga. Hoy, inicio de mes, fin de semana, el Señor nos colme de gracia y bendición. Hoy estamos a viernes, fin de semana. El cuerpo lo sabe, pero ya no le interesa. Por consiguiente, seguimos el curso en el Señor. Bendecidos sean. Hoy estamos a primero de abril, inicio de mes, fin de semana en el Señor. Estamos celebrando a San Hugo. Bendiciones a todos los Hugo. Obispo en el año 1132. San Hugo, que el Señor nos colme de gracia y bendición en este inicio de mes, en este fin de semana. Escuchamos esta alabanza de Cuaresma, para disponernos en este viernes del Señor. Tanto amor, tanto al mundo Dios amó, y a su Hijo entregó, para el que creyera en él, no se pierda, mas tendrá vida eterna en Jesús. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, Él lo envió para salvar al mundo, gracias a Él. Tanto fue el amor que gracias a Él hay salvación. Tanto amor, tanto al mundo Dios amó, y a su Hijo entregó, para el que creyera en él, no se pierda, mas tendrá vida eterna en Jesús. Para quien cree en Él, no hay juicio ni condena, se condena el que no cree en el Hijo de Dios. Tanto fue el amor que gracias a Él hay salvación. Tanto amor, tanto al mundo Dios amó, y a su Hijo entregó, para el que creyera
Bueno, bendiciones a todos los Hugo. Y no hay femenina, pero pues bendiciones a todas las mujeres. Bendiciones, hermanos, en el Señor, Hugos, en el Señor bendecidos sean los que hoy es día de su santo, los que hoy es día de sus cumpleaños. Dios los bendiga. Es bueno reír a esta hora de la mañana, ¿eh? Así que, por favor, ríanse por lo menos un ratito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, aunque sea consigo mismo. Como yo, miren, enfrente de mi pantalla, solamente me estoy riendo yo. Hugo, obispo en el año 1132. Hugo significa el inteligente. Hay 16 santos o beatos que llevan el nombre de Hugo. Los dos más famosos es San Hugo, abad de Cluny en el año 1109, y San Hugo, obispo, de quien vamos a hablar hoy. San Hugo nació en Francia en el año 1052. Su padre Odilon, que se había casado 2 veces, al quedar viudo por segunda vez se hizo monje cartujo y murió a la edad de 100 años, teniendo el consuelo de que le aplicara los últimos sacramentos y le ayudara al bien morir su hijo, que ya era obispo. A los 28 años, nuestro santo ya era instruido en ciencias eclesiales, y tan agradable en su trato y en su excelente conducta que su obispo lo llevó como secretario a una reunión de obispos que se celebraba en Aviñón en el año 1080 para tratar de poner remedio a los desórdenes que habían en la diócesis de Grenoble. Allí en su reunión o sínodo de obispos opinaron que el más apto para poner orden en Grenoble era el joven Hugo, y le propusieron que se hiciera ordenar sacerdote porque era un simple laico. Él se oponía porque era muy tímido y porque se creía indigno, pero el delegado del sumo pontífice logró convencerlo y les confirió ordenación sacerdotal. Luego se lo llevó a Roma para que el Papa Gregorio VII lo ordenara obispo. En Roma el pontífice lo recibió muy amablemente. Hugo le consultó acerca de las cosas que más le preocupaban, su timidez y convicción de que no era digno de ser obispo, y las tentaciones terribles de los malos pensamientos que lo asaltaban muchas veces. El pontífice lo animó diciéndole que cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a darle a la persona las gracias y ayudar que necesita para lograr cumplir bien con esas obligaciones, y que los pensamientos aún lleguen por momentos a la cabeza, con tal de que no se consienta ni se dejen estar con gusto en nuestro cerebro. No son pecados ni quitan la amistad con Dios. Gregorio VII ordenó obispo al joven Hugo, que solo tenía 28 años, y lo envió a dirigir la diócesis de Grenoble en Francia. Allá estará de obispo unos 50 años, aunque renunciara al cargo ante 5 pontífices, pero ninguno lo acepta la renuncia. Al llegar a Grenoble encontró que la situación de la diócesis era desastrosa y quedó aterrado ante los desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se concedían a quienes pagaran más dinero. Eso se llama simonía, se llama ese pecado. Los sacerdotes no se preocupaban por cumplir bien su celibato. Los laicos se iban apoderando de los bienes de la iglesia. En el obispado no había ni siquiera con qué pagar a los empleados. El pueblo no se instruía casi en la religión y la ignorancia era total. Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos esos abusos, y aunque se echó en contra a enemistades de muchos que deseaban seguir con el camino de la maldad, sin embargo la mayoría aceptó
sus recomendaciones y su cambio fue total y admirable. Él dedicaba largas horas de oración y a la meditación y recorría su diócesis de parroquia en parroquia, corrigiendo abusos y señalando cómo obrar el bien. Todos veían con admiración los cambios tan importantes en la ciudad, en los pueblos y en los campos desde que Hugo era obispo. El único que parecía no darse cuenta de todos estos éxitos era él mismo. Por eso, creyéndose un inepto y un inútil para ese cargo, se fue a un convento a rezar y a hacer penitencia, pero el sumo pontífice Gregorio VII, que lo necesitaba muchísimo para que le ayudara a volver a más fervorosa a la gente, lo llamó personalmente y lo hizo retornar otra vez a la diócesis y seguir siendo obispo. Al volver del convento parecía como Moisés cuando volvía del monte Sinaí, que llevaba lleno de resplandor. La gente notaron que ahora ya llegaba más santo, más elocuente y predicador y más fervoroso que todos. Un día llegó a San Bruno con 7 amigos a pedirle a San Hugo que le pidiera un sitio donde fundar un convento de gran rigidez para los que quisieran hacerse santos a base de la oración, silencio y ayuno, estudios y meditación. El santo obispo le dio un sitio llamado Cartuja. Allí en una tierra desierta y apartada fue fundada la orden de los cartujos, donde el silencio es perpetuo. Hablan el domingo de Pascua solamente una vez al año, y donde el ayuno y la mortificación y la oración llegan a los religiosos a una gran santidad. Se dice que al concluir la casa para los cartujos no se encontraba agua por ninguna parte, y que San Hugo, con una gran fe, recordando que cuando Moisés golpeó la roca, de ella brotó agua en abundancia, se dedicó a cavar en el suelo con mucha fe y oración y obtuvo que brotara una fuente de agua que abasteció a todo el gran convento. Bien, en adelante, San Bruno fue el director espiritual del obispo Hugo hasta el final de su vida, y se cumplió lo que dice el libro de los Proverbios: triunfa quien pide consejos a los sabios y acepta sus correcciones. A veces se retiraba de sus diócesis para dedicarse en el convento a orar, meditar y hacer penitencia en medio de aquel gran silencio donde, según sus propias palabras, nadie habla sino es porque para cosas extraordinariamente graves, y los demás se la comunicarán por señas, con una seriedad y con un respeto tan grande que mueve a admiraciones. Pero San Hugo, los días en los cartujos, era como un oasis en medio del desierto de este mundo corrompido y corruptor. Pero cuando ya llevaba varios días allí, su director Bruno le avisaba que Dios le quería al frente de sus diócesis y tenía que volver otra vez a su ciudad. Los sacerdotes más fervorosos del pueblo humilde aceptaban con muy buena voluntad las órdenes y consejos del santo obispo, pero los relajados y sobre todo muchos altos empleados del gobierno, que sentían que como Monseñor no tenía toda la libertad para pecar, se lo opusieron fuertemente y se esforzaron por hacerle sufrir todo lo que pudieran. Él callaba y soportaba todo con paciencia, con amor a Dios y a los sufrimientos que le proporcionaban los enemigos de la santidad y le unían a la enfermedad. Trastornos gástricos que le producían dolores y le impedían ingerir los alimentos. Un dolor de cabeza continuos por más de 40 años que no le sabía sino su médico y su director espiritual, y nadie podía sospechar, porque su semblante era siempre alegre y de buen humor. Y el martirio de los malos pensamientos, que con
Moscas inoportunas lo rodeaban toda su vida, haciéndole sufrir muchísimo, pero sin lograr que los consintiera o los admitiera con gusto en su cerebro. Varias veces fue a Roma a visitar al Papa y a rogarle que le quitara aquel oficio de obispo porque no se creía digno, pero ni Gregorio VII, ni Urbano II, ni Pascual III, ni Inocencio II quisieron aceptar su renuncia porque sabían que era un gran apóstol y que si se creía indigno, ellos se debían más a la humildad que a la realidad que estuviera cumpliendo sus oficios de obispo. Cuando era ya muy anciano, le pidió al Papa Honorio III que le librara de aquel cargo porque estaba muy viejo, débil y enfermo. El sumo pontífice le respondió: prefiero el obispo Hugo, viejo, débil y enfermo, antes que otro que esté lleno de juventud y salud. Era un gran orador, como rezaba mucho antes de predicar. Sus sermones conmovían profundamente a los oyentes y era muy frecuente que en medio de sus sermones grandes pecadores empezaron a llorar, a gritar a gritos enteros y a suplicar a grandes voces que el Señor Dios le perdonara sus pecados. Sus sermones obtenían numerosas conversiones. Tenía un gran horror a las calumnias, a las murmuraciones. Cuando escuchaba hablar contra otros, exclamaba asustado: yo creo que esto no es así. Y no aceptaba quejas contra nadie si no estaba muy bien comprobado. Mica, somos tres, José, esta mujer y yo. Tenía gran horror a las calumnias y a la murmuración. Cuando escuchaba hablar contra otros, exclamaba asustado: yo creo que esto no es así. Y no aceptaba quejas contra nadie si no estaba muy bien comprobado. Una vez, cuando un larguísimo verano hubo una enorme carestía y gran escasez de alimento, vendió el cáliz de oro que tenía y todos los objetos de especial valor que había en la casa. Y con ese dinero compró alimento para los pobres, y muchos ricos siguieron su ejemplo y vendieron sus joyas, y así lograron conseguir comida para la gente que se moría de hambre. Al final de su vida, la artritis le producía dolores inmensos y continuos, pero nadie se daba cuenta de que estaba sufriendo, porque sabía colocar una muralla de sonrisa para que nadie supiera los dolores que estaba padeciendo por amor a Dios y salvación de las almas. Un día, al verlo llorar por sus pecados, le dijo a un hombre: Padre, ¿por qué llora si jamás ha cometido un pecado deliberado, plenamente aceptado? Y él respondió: el Señor Dios cuenta manchas hasta que sus propios ángeles, y yo quiero decirle, como el salmista: Señor, perdóname aún de aquellos pecados de los cuales yo no me he dado cuenta ni recuerdo. Poco antes de su muerte perdió la memoria y lo único que recordaba era el Salmo y el Padre Nuestro, y pasaba sus días repitiendo salmos, rezando al Padre Nuestro. Murió cuando estaba por cumplir 80 años, el 1 de abril del año 1132. El Papa Inocencio III lo declaró santo 2 años después de su muerte. San Hugo, te encomendamos nuestro obispo. Pídele a Dios que tengamos muchos obispos santos que nos llevan a toda la santidad. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este personaje, Hugo, que el Señor nos regala en bendición. Miren, este es el cual ahora nosotros vemos. A veces nosotros tenemos en nuestras parroquias imágenes que son las comunes, las propias: Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, San Benito Abad, personajes, imágenes que son pues las más devotas del momento. Y bueno, pues todos y cada uno de los santos que hemos escuchado
Ya escuchamos 1139, escuchamos, son santos muy antiguos, que pues hoy pudiéramos versar los santos de nuestra época. Carlos Acuti, que venerable, siervo de Dios, San Rafael Guisa de Valencia, San Juan Pablo II, Javier Bantuán, también venerable, Teresita de Calcuta. ¿Cuántos santos pudiéramos nosotros agregar dentro de los que conocemos? Ahora vayamos al mundo entero y veamos cuántos más el Señor ha alineado dentro del proceso de este término de la santidad. Y pues son muchos. Pero pues el santoral se tiene que actualizar algún día. Y algún día harán una edición nueva de todos los santos actuales, donde estos van a pasar al archivo de la historia y sacarán los nuevos santos de acuerdo a las fechas promovidas en el año de la canonización, el día de la canonización, el año de la canonización, y estos pasan a ser pues en otro momento, en otro estilo. Y bueno, pues tenemos una sinfín que no podemos nosotros recurrir a ver si alguna vez ves el original del ¿cómo se llama?, del calendario de Galván. Ahí vemos muchos santos que por los términos nosotros no los conocemos con tanta claridad, porque son de otros países y que se aclaman y se profesa la gracia de su bendición. Y bueno, pues al no conocerlo tenemos muy poca referencia de esa gracia y de ese proceso. Vamos al Evangelio del día, pidiéndole al Señor que nos dé ese caminar de bendición en este día de inicio de mes, en la grande bendición que el Señor nos da para poder ser testigos de su amor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos, cuando los parientes de Jesús había llegado ya a Jerusalén para la fiesta. Llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Es importante hacer énfasis de este término, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: no es este el que quieren matar, miren cómo habla libremente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conoces a mí y sabes de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie pudo echarle la mano porque todavía no había llegado la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy en esta mañana que el Señor nos invita a tener abierto nuestro corazón sobre esta naturaleza, Jesús cumple todas las fiestas judías que están marcadas en sus calendarios. Esta fiesta judía se llama la fiesta de los campamentos. Y Jesús recorría Galilea en ese contexto y andaba por Judea. Hemos de preguntarnos por qué iba de incógnito, así como que no me veas. ¿Por qué? Porque muchos judíos ya se habían enfadado, ya estaban determinados a matarlo. Ya estaban con esa actitud de, en el momento que lo veamos, lo matamos. Entonces Jesús va de incógnito porque pues que quiere seguir haciendo el plan de Dios de proclamar la luz, de proclamar la verdad, de enseñarle el amor, de manifestar la misericordia.
Y va en ese contexto donde la gente, hay mucha gente que va a la fiesta cumpliendo la tradición judía, la fiesta de los campamentos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las lámparas, la fiesta de las tiendas, la fiesta del pan ácimo, la fiesta del... ¿Cuántas fiestas hay dentro del caminar de los judíos? Y en esa fiesta, por consiguiente, Jesús se presenta para proclamar. Entonces, en el momento que comienza Jesús a enseñar, empiezan a tener una rumurar de murmuración sobre esa naturaleza de ver. Miren, ¿no es ese el que los judíos quieren matar? ¿Será que los judíos, nuestros jefes, ya se convencieron de que es el Mesías? Pero ¿cómo? Si de este sabemos de dónde es, cuando venga el Mesías no sabremos de dónde es. Entonces, este pensamiento les cruza por la fijeza de ver la naturaleza de uno hermano, de uno humano, y el Mesías va a venir con gloria, con manifestación de expresión de amor. Entonces, eso es lo que también nos pasa a nosotros cuando escuchamos a una persona que nos habla de Dios y nos identificamos con su ser material, su ser sensible, su ser que tiene una lucha como todos, una lucha sobre la tentación, sobre el pecado, sobre las inclinaciones, y tú y yo nos quedamos con el ser material y no nos quedamos con el mensaje. Tengan cuidado, tengamos cuidado de hacer eso, porque dicen, ¿seguro saben de dónde vengo? ¿Seguro saben quién me envió? Porque el que me envió es veraz. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo estoy hablando porque lo conozco. Yo estoy hablando y sosteniendo porque él me sostiene, porque él está conmigo. De tal manera que cada vez que tú te metes con un enviado de él, cuando te metes con un enviado que lo señalas porque es pecador, pero el Señor está ocupando su voz, que se equivoca en su vida emocional, sentimental, afectiva, pero que está proclamando al Señor, es enviado. Y sí, tenemos que reflejar a Dios en su totalidad. Sí, lo tenemos que reflejar y vivir. Ese es el punto. No todos tienen esa situación. Escuchamos hoy a San Hugo que realmente él tenía un examen de conciencia permanente, y dentro de ese examen de conciencia se sentía el más indigno y todos lo veían como el más santo. Se sentía el más pecador y no consentía que su pecado, que su pensamiento se manchara del pecado. Y no consentía que la vida le embargara en murmuraciones. Y al no consentirlo era una lucha diaria. Eso es lo que hace un santo, tener una constante cercanía de gracia y bendición. Por eso es importante darnos cuenta cómo estamos nosotros, para poder nosotros escuchar a quien el Señor pone enfrente de nosotros para darnos luz. Que si no tiene todo el testimonio, cierto, no lo tiene, no lo tenemos, no lo tengo. Y no, realmente no se trata de que no lo voy a tener, pero todos estamos en la misma marcha. Si tú no haces tu lucha, no te fijes en la lucha de los demás, haz solamente tu lucha. Por eso mismo, cuando escuchamos que aquellos nada más veían una situación humana en la presencia de Jesús, nunca iban a ver al Mesías. Oye, pero mira qué bien habla, como dicen los soldados cuando lo iban a apresar. Señores, que nosotros no hemos escuchado a nadie hablar tan claramente. Y los judíos dicen, ustedes también se dejaron embaucar por ese hablantín. Así le dicen los judíos a los soldados, que los soldados iban a apresarlo. Entonces, de esa forma, hoy nos está invitando el Señor a ver qué es lo que tú estás haciendo, porque muchas veces te quedas con la referencia de un hombre, de una persona, y no trasciendes la revelación, no trasciendes la gracia, porque te quedas mirando a la persona física. Y bueno, pues de esa manera el Señor nos está invitando a que hoy, viernes del Señor, nosotros vayamos elevando nuestra plegaria y nuestro espíritu de amor. Hermanos, hermanas, les invito al rato, a 4:30 comenzamos el Via Crucis, y después del Via Crucis vamos a hacer la celebración allá en la comunidad de San Judas Tadeo. Por supuesto que va a haber celebración aquí en la parroquia,
Pero vamos a transmitir primeramente Dios el recorrido del Vía Crucis, y después de transmitir el recorrido del Vía Crucis vamos a tener la celebración. Y les invito en el nombre de Jesús, hoy es viernes, ayuno y abstinencia en el camino del Señor. Bendecido seas en el Señor y que el Señor te colme de gracia, fortaleza y bendición. Padre Celestial, te pido que derrames tu bendición sobre los quienes nos hemos quedado enfrascados en la situación humana de los hermanos que tú has mandado a predicar, que nos hemos quedado atorados con su carácter, su temperamento, sus actitudes, a lo mejor sus exaltos, pero que tú has mandado a predicar a esos hombres, a nosotros los sacerdotes, y nos has mandado a predicar tu enseñanza, tu palabra, que no tenemos todo el testimonio de ser testigos, toda la realidad de ser testigos, cierto, muy cierto, pero hoy escuchamos en el Evangelio que aquellos decían, es que nosotros sabemos de dónde viene, cuando venga el Mesías no sabremos de dónde vendrá. Y Jesús escucha esa naturaleza, y es porque nos fijamos en la materia humana, pero no nos fijamos en la enseñanza. ¿Y qué es la enseñanza? Obedecerte solamente a ti, Señor. Te alabo y te bendigo porque hoy es viernes 1 de mes. Que la divina providencia te sustente en cada momento para que nunca te falte casa, vestido, sustento y el último día de tu vida los santos sacramentos. Y que el Señor te colme de gracia, fortaleza y bendición desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Infonavit Buenavista. Descienda la bendición sobre de ti en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bajo la licencia de nuestro obispo Carlos Briceño en el Señor. Feliz viernes para todos. Feliz inicio de mes a los pies de la providencia divina. Bendiciones a todos.